Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Shalom, amada familia, sean cordialmente bienvenidos a nuestro estudio sistemático del libro de Proverbios. Nos estamos reuniendo todas las mañanas. Iniciamos a las 10 de la mañana, hora central de Bogotá, Colombia. Los invitamos para que puedan dejar un me gusta, dejar un comentario, compartir estos estudios y que sean bendiciones para toda la casa de Israel. Los invito a que dejes un comentario, qué fue lo que más te gustó, qué parte te llamó la atención, qué pudiste aprender ahí en la caja de comentarios, para que así juntos podamos crecer y compartir acerca de la Torah. El día de hoy, pues me correspondió finalizar el capítulo 11 del libro de Proverbios con el versículo 31. Vamos a estar desarrollando este capítulo, a ver qué es lo que el Padre tiene que enseñarnos el día de hoy y qué tenemos que corregir. Vamos a iniciar recitando pues la bendición de la lectura de la Torá. Siempre la hacemos para hacer distinción de un tiempo común a un tiempo más apartado, un tiempo consagrado, un tiempo en el que vamos a estar hablando de las escrituras. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten atorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah a su pueblo Israel. Amén. Pero como ya lo había comentado, me correspondió desarrollar el capítulo 11, versículo 31. Vamos a darle lectura para desarrollarlo, para aplicar conocimientos de lo alto en nuestras vidas y para ver qué podemos aprender de este corto pasaje. Dice en Proverbios 11:31, si los justos en la tierra obtienen su merecido, ¿cuánto más el malvado y el pecador? Entonces, estamos viendo cómo siempre en estos capítulos se está haciendo el contraste, se ve la contraparte del justo y del malvado. Siempre van a estar en la mayoría de estos capítulos una batalla, un contraste entre estos dos tipos de personas, el justo y el malvado. ¿Por qué? Porque el justo, el eterno lo ama, más al malvado lo aparta. ¿Por qué? Porque no están dando conforme a sus estatutos. Entonces, esta pequeña enseñanza la he titulado La consecuencia. Entonces, vamos a hablar acerca de cuál es la consecuencia de seguir determinado estilo de vida. Vamos a ver en conclusión a qué puntos llega, cuál es su fin y cuál es en este momento, como lo decía el versículo, su paga aquí en la tierra. Entonces dice, si los justos en la tierra obtienen su merecido, cuanto más el malvado y el pecador. Primer punto que estamos viendo es el justo. El justo conforme a la Torá, conforme al Eterno, conforme a los principios éticos y morales, va a recibir un merecido. ¿Cómo es este merecido? ¿De quién va a recibir este merecido? Vamos a desarrollarlo más adelante. En contraparte, ¿cuánto más el malvado? O sea, si el justo obtiene en una escala del 1 al 10, vamos a hacer un ejemplo, si obtiene un 5 como merecido, ¿cuánto más el malvado? Entonces, en contraparte, el malvado va a recibir 6, 7, 8, 9, inclusive hasta 10. ¿Por qué? Porque dice cuánto más. Es una parte mayor. Ahorita vamos a desarrollar una pequeña parte de la exégesis, un punto de estudio de la exégesis, el cual se nombra Calva Homer, y vamos a ver cómo podemos aplicar ese pequeño punto del estudio de la exégesis a este versículo en la parte del cuanto más. Entonces, empezamos primero con lo que obtiene el justo, con lo que se merece conforme a el eterno. Entonces, aquí la palabra hebrea que se usa más comúnmente para determinar a un justo es sadik.
Esta palabra implica a una persona recta que actúa de manera correcta, justa y conforme a los estándares del Eterno. A menudo se usa para describir a aquellos que viven conforme a los principios de la Torá, a los principios divinos. Entonces, un sádic es alguien que se conduce tanto física como espiritualmente de manera correcta, conforme a los estándares del Eterno. ¿Y dónde están los estándares del Eterno? Los estándares del Eterno están en su bendita Torá. Ahí es donde Él determina lo que debemos hacer, lo que debemos o lo que no se debe hacer de manera más correcta. Entonces, el Eterno en su Torá establece qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Para qué? Para vivir una vida conforme a lo que Él estableció. Entonces, el sádic, el justo, es esa persona que actúa de manera correcta, tanto física como espiritualmente, en su entorno, siguiendo los estándares del Eterno, para vivir una vida de principios morales, de principios éticos, de principios económicos, de principios financieros, familiares, conyugales, conforme a la Torá. En los escritos del primer siglo, pues se usa en el griego la palabra dikaios. Entonces también significa lo mismo. Una persona recta que en términos de su vida se refiere que está alineada con la voluntad de Dios y que se caracteriza por la moralidad, la ética y la santidad. Entonces, aquí en Sadik y dikaios se unen conforme a la definición de la palabra, en que es una persona que se conduce moral, ética y en una santidad. ¿Conforme a qué? A la bendita Torá, a los principios que el Eterno estableció para la nación de Israel. Entonces, aquí se hará, vamos a ver acerca del pago del justo. Entonces, dice, si el justo recibe su merecido su pago, es la primera parte, entonces, he aquí que se hará la restitución a los justos en la tierra. Entonces, nosotros, como justos, recibiremos un pago conforme al nivel de nuestra justicia. ¿Dónde? Aquí, tanto en la tierra venidera, pero primeramente en el contexto de este versículo, en la tierra actual, en nuestra vida, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos pasando hoy en día. Entonces estamos recibiendo un pago por nuestra manera de vivir. Cada uno puede ser consciente de qué nivel de justicia está viviendo y qué nivel de pago está recibiendo conforme al Eterno. ¿Para qué? Para que podamos evaluar nuestra vida y para que podamos tener corrección. ¿Para qué? Para vivir conforme al Eterno y recibir ciertamente la benevolencia del Rey. Entonces, lo cual significa que incluso los justos son juzgados según por sus malas acciones que pueden ser ocasionales. ¿Por qué? Porque nadie en la tierra es perfecto. Ciertamente tenemos fallas, pero nosotros que nos estamos acercando a la Torah, estamos perfeccionando y estamos mejorando a fin de lograr que nuestras fallas sean mínimas u ocasionales, que no sean tan graves como aquellos que viven apartados del Eterno, sino que podamos ir hilando un poquito más pequeño, ser más detallistas, ser más críticos a la hora de actuar, de pensar y de vivir. Entonces, los justos serán juzgados conforme a las acciones que ellos ocasionalmente erren, pero con mayor razón los malvados y los pecadores serán ciertamente castigados porque se están apartando del Eterno y se están rebelando en contra de él y de su bendita Torá. Entonces el justo puede recibir ciertos pagos, ciertos juicios por acciones en las que no obró correctamente. Por ejemplo, a esto tenemos la vida del rey David. El rey David, aunque fue un hombre conforme al corazón del Eterno, dice la Escritura, él también tuvo acciones en las cuales no obró de manera correcta, pero pues él mismo trajo, se presentaba delante del Eterno, lloraba, se arrepentía, traía restitución y corrección para su vida. Entonces, esto es lo importante. Él no se quedó con lo malo que hizo y dijo, bueno, ya borrón y cuenta nueva, sino que él se presentaba delante del Eterno, lloraba, clamaba, se arrepentía, pero traía corrección. Y es ahí donde el Eterno dice, este hombre es conforme a mí,
¿Por qué? Porque está trayendo restitución, está trayendo restauración a su vida. El mismo error que cometió no lo va a volver a cometer. ¿Por qué? Porque ya hubo ciertamente un pago, ya fue juzgado, ya hubo algo que le dolió, que tuvo que perder, que tuvo que corregir. Y entonces ciertamente, como un hombre sabio, como un hombre justo, se va a apartar la próxima vez que esa situación se le presente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber y aprender acerca de las grandes figuras de las escrituras. ¿Cómo se manejaron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde erraron? ¿Dónde estuvieron bien? ¿Para qué? Para nosotros tener la sabiduría de aprender, valga acá del error o del acierto de los demás. ¿Para qué? Para alimentación de nosotros, para alimento de nosotros, tanto en la manera de vivir como en la manera de pensar, de conducirnos frente al Eterno. Vamos a leer primeramente el Salmo 7:12. Dios reivindica a los justos, Dios pronuncia sentencia cada día. Aquí el escritor de los Salmos está dejando a ver cómo Dios siempre se pone por parte de los justos, cómo Él siempre está del lado de los justos. Dios reivindica a los justos, Dios trae un pago, Dios recompensa, Dios restituye la vida de quienes, de los justos. Punto y coma. Dios pronuncia sentencia cada día. Entonces el Eterno día a día está trayendo, así como vemos o algunos han visto los mercados de acciones de la bolsa americana y todo eso, como en cada momento está fluctuando, un momento sube, otro momento paga. Lo que pasó en Estados Unidos trae una consecuencia, lo que pasó en Japón trae una consecuencia, lo que trae hasta el más mínimo detalle que pase a nivel mundial trae una consecuencia para la bolsa. Entonces, cuanto más nuestras acciones, si pasó determinado circunstancia y tú reaccionaste de manera equivocada, pues va a traer una sentencia. Pero si en contraparte, obraste de manera correcta, trae también una sentencia. La sentencia acá no dice si es buena o mala. La sentencia de cada día acá no dice y trae una sentencia buena o trae una sentencia mala, sino que trae una sentencia conforme a qué, conforme al individuo, conforme al justo o al malvado. Génesis 15:6. Vamos a ver ejemplos de hombres que fueron llamados justos en las escrituras. Entonces en Génesis 15:6 está hablando ciertamente de nuestro padre Abraham. Y puso su confianza en Yahvé, quien lo reconoció como merecido. Acá lo trajeron como merecido, pero en el hebreo, ahí está resaltada la palabra sadik. Entonces, está hablando de nuestro padre Abraham, que puso su confianza en el Eterno y el Eterno lo reconoció como justo. Entonces ya podemos ver la vida de nuestro padre Abraham, podemos aprender tanto los aciertos como los desaciertos que tuvo él y aplicarnos para nuestra vida en el día de hoy. Vamos a hablar también de otro hombre que es llamado justo en las escrituras, como lo es Noé. En Génesis 6:9 está hablando acerca de Noé diciendo, este es el linaje de Noé. Noé era un hombre justo, era intachable en su edad. Noé caminó con Elohim. Entonces aquí a Noé también se le está llamando un hombre sádic, un hombre justo. Es un hombre que se manejó ética, moral y de una manera de santidad frente al Eterno. Entonces también podemos aprender conforme de la vida de Noé, de Noah en el hebreo. Noé vivió de una manera justa, ciertamente al final de su misión de construir el arca, hubo un pequeño escenario en el que pues se embriagó de alguna manera con el fruto de la vid y eso tuvo pues consecuencias tanto para él como para sus hijos. ¿Por qué? Porque no guardó la santidad en ese momento y por ese error que tuvo él, pues ciertamente contrajo unos resultados en sus hijos. ¿Por qué? Porque si el escenario no hubiera pasado, pues sus hijos no hubieran pasado por lo que pasaron en ese momento, por esa situación, no hubieran tenido que actuar así. Pero pues también cometió un error en ese momento y trajo un
desenlace en la vida de todos aquellos. Pero podemos aprender de lo bueno. Fue un hombre que fue apartado para el Eterno, que dedicó su vida para cumplir la misión que el Eterno le había traído, de restaurar, de traer paz a su era, a su momento, y de cumplir lo que el Eterno estableció para su vida. Entonces podemos aprender tanto de los aciertos como los desaciertos. Bueno, vamos a ver una regla que se usa en la exégesis, algo que estaba nombrando al inicio de la enseñanza, una regla que los sabios han determinado y le han puesto el nombre de Kal Vaomer. Entonces se traduce generalmente como de lo fácil a lo difícil o de lo ligero a lo grave. Entonces el Kal Vaomer que podemos ver en este momento es uno explícito. ¿Por qué? Porque se está viendo literalmente en el texto. El cuanto más. Entonces, de lo ligero a lo grave. O sea, si el justo ciertamente recibió un pago en consecuencia en su vida, cuanto más el malvado que está en rebelión al Padre. Entonces, si el justo ciertamente es juzgado, se le analiza su vida, su manera de vivir, cuanto más el Eterno lo hará con aquel que no está buscando vivir una vida íntegra de tener una ética correcta, morales correctos. Entonces, cuanto más se utiliza para inferir algo que es más estricto o grave, basándose en un principio que es menos severo. Entonces, en este momento, el Eterno, si va a juzgar al justo, pues tendrá uno que otro detalle. Mira, en este momento no te corregiste bien, no te manejaste de una manera correcta, ¿sí? O sea, detallitos que hay que ir seguir corrigiendo y el Eterno, pues, como es un Padre que nos ama, Él nos deja vernos a través de las escrituras, a través de nuestro maestro, a través de nuestra familia. Él nos deja ver, mira, aquí te equivocaste, trae corrección, yo te amo, te perdono, te corrijo, hay una consecuencia, pero sigue adelante. Entonces dice de lo que es menos severo a lo que es más grave. Entonces al malvado, como tú no te quieres someter, como tú te mantienes alejado de mí, como no quieres venir a la verdad, como no quieres venir a la luz porque en la luz es expuesta tu maldad, a ti te va a caer un peso mayor. Entonces aquí estamos viendo esa regla del Calva Homer, cómo la podemos explicar en las escrituras y cómo podemos verla, aprender de ella y ver cuando estamos viendo de algo ligero a algo grave. Entonces vamos a ver un comentario que se encuentra en el tratado Berajot 7a 28. Este comentario, aquí los sabios están hablando de cómo son los pagos de los justos y los malvados según criterios de las escrituras. Entonces el primer comentario dice, el justo que prospera es una persona completamente justa, cuyas acciones son completamente buenas y cuya recompensa es completamente buena, tanto en este mundo como en el venidero. Entonces aquí estamos viendo el mayor estándar, el justo, que es una persona completamente justa, que vive de una manera justa, que es tanto bueno en el pago que va a recibir en este mundo como en el mundo venidero. Entonces, este es el estándar más alto. Un nivel más abajo está el justo que sufre, es aquel que no es completamente justo, ya que comete algunas transgresiones y es castigado en este mundo para ser tratado, ser pulido y para que pueda recibir una recompensa completa en el mundo venidero. Sea, el justo que sufre es aquel que está en proceso de perfección para poderlo tener completamente justo, completamente corregido, completamente erguido y en el estándar correcto para que reciba su pago en el mundo venidero. Entonces aquí está el justo que vive de manera completamente justa y está el justo que tiene que corregir. En contraparte, el malvado que prospera es aquel que no es completamente malvado, ya que Dios lo recompensa en este mundo por las buenas acciones que está realizando, para que reciba un castigo en el mundo venidero. Entonces, el malvado que no es completamente malvado, tú puedes ver personas que
realmente les va bien en la vida, no practican ninguna religión, no buscan de Dios, pero les va bien. ¿Por qué? Porque en su misma manera de vivir están implementando mandamientos del Eterno. Puede que no practiquen ninguna religión, pero le dan a la viuda, le dan al huérfano, le dan al necesitado, regalan mercados, por dar un ejemplo, pero no están practicando nada de la Torah, pero en su vida, por una parte, sí la están practicando. Entonces, el Eterno, que es un juez justo, juzga conforme a los estatutos de la Torah y dice, bueno, él no practica la religión, no practica Torah, nada, pero está siendo justo con el necesitado, está siendo justo con el que tiene alguna necesidad y ciertamente va a recibir una bendición aquí en la tierra. Y ya en el último nivel está el malvado que sufre, es una persona completamente malvada, ya que no realizó ningún mandamiento y no merece ninguna recompensa, por lo que solo recibe castigo. Entonces, ¿cuál es el pago para el malvado? Es tanto en el mundo actual como en el mundo venidero. Aquí vamos cuatro niveles en los que se puede categorizar la vida de una persona. De aquel que es justo y vive de una manera justa, aquel que es justo y tiene que corregir algunos tipos de acciones, el malvado que a cierto punto de las escrituras es bueno, ¿por qué? Porque cumple algunos mandamientos, pero sin guardar Torah. Y el malvado que es completamente malvado, que solo busca el mal, que solo busca la muerte, que solo busca ir en contra del pueblo de Israel. Ciertamente recibió un pago aquí en el mundo actual y también recibirá su pago en el juicio del mundo venidero. Vamos a ver un poquito más en contraparte, ya vimos los justos, cómo viven, cómo se deben manejar, qué deben corregir. Y en contraparte, vamos a ver a los malvados. Salmos 5, perdón, 1 del 5 al 6. No así los malvados, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no sobrevivirán los malvados al juicio, ni tampoco los pecadores en la asamblea de los justos. Entonces aquí estamos viendo cuál es la sentencia que trae el Eterno sobre los malvados. No así los malvados que son como la paja que se lleva el viento. Es decir, que no tienen una estabilidad, que no tienen protección, que no tienen redención. ¿Por qué? Porque la paja que lleva el viento es llevada por la corriente del viento a cualquier dirección, a cualquier sitio, no tiene una estabilidad, no tiene un muro de protección, no tiene nada que le traiga esa estabilidad a su vida, que es el eterno para nosotros. Por tanto, no sobrevivirán los malvados al juicio. ¿A cuál juicio? Pues al juicio que está trayendo el Eterno, esa sentencia que trae día a día. Ni tampoco los pecadores en la asamblea de los justos. Entonces, el malvado no tiene parte con el justo. ¿Por qué? Porque el Eterno hace la distinción entre el sádic y el malvado, entre el justo y el pecador. Isaías 3:11. Ay de los malvados, porque les irá mal. Conforme hicieron sus manos, así se les hará. Entonces, aquí Isaías está hablándole a los malvados. Ay de ustedes porque les va a ir mal. ¿Por qué? Porque el Eterno ya hizo juicio sobre sus vidas. Conforme a lo que hicieron sus manos, así se les pagará. Entonces, al que robaba, se le será quitado lo que robó. Al que asesinó, será pagado de la misma manera. Al que hizo injusticia, se le hará injusticia. ¿Por qué? Porque conforme hicieron las manos del malvado, así se les hará. Gálatas 6 del 7 al 8. No se engañen, de Elohim nadie se burla. O sea, está diciendo aquí, del juez justo no hay nada oculto. Todo es completamente descubierto a la luz de la Torá y a los ojos del Eterno. Inclusive el corazón, los pensamientos, los sentimientos, todo es completamente desnudo frente a los ojos del juez justo, del Eterno. Entonces, les está diciendo el escritor a los Gálatas, a la comunidad que se encontraba en Galicia. No se engañen, de Elohim nadie se burla. Todo lo que el hombre siempre eso mismo cosechará. Estamos viendo cómo hicieron sus manos, se les hará, dijo Isaías, el escritor de la carta de Gálatas dijo,
Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Cosechará. El que siembra por el Ruach, del Ruach cosechará vida eterna. Entonces aquí estamos viendo cómo el escritor de la carta de Gálatas está viendo, está siendo correspondiente a lo que dijo Isaías. Todo lo que el hombre coseche, eso mismo cosechará, tanto el justo como el malvado. En conclusión, la vida nos presenta muchas oportunidades todos los días desde que nos levantamos, desde que el Eterno nos permite abrir nuestros ojos hasta que retornamos nuevamente a nuestra cama para descansar, para elegir entre el bien y el mal. Todos los días, a cada momento estamos entre elegir bien o elegir mal. Hay oportunidades de la vida que nos da tiempo para poder pensar y traer la mejor opción, pero hay circunstancias que nos obligan en el momento, en el instante a elegir. Es donde tenemos que tener la Torah en nuestro corazón, en nuestra mente, para saber si definitivamente es el camino correcto o no, este no es el camino que debo seguir. Entonces todos los días estamos frente a estos momentos de elegir entre el bien y el mal. Reconocemos que el Eterno cada día trae sentencia, cada acción trae una reacción. Entonces tenemos que estar previstos conforme a las escrituras, internalizarla en el corazón, tenerla en nuestra mente. ¿Para qué? Para que sea luz a nuestro camino. Dice en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque en el camino tengo que ir viendo los huecos, los baches, las piedras, los troncos tirados en el camino, donde están los espigos, donde están las rosas, donde está todo. Todos los días nos enfrentamos a eso. Entonces, los justos, aunque puedan enfrentar dificultades y pruebas, tienen la esperanza de que con su vida estará alineada conforme a los principios divinos, lo cual traerá recompensa tanto aquí como en la eternidad. Entonces, todos los días nos enfrentamos a las pruebas, conforme al Eterno pedimos sabiduría para sobrellevarlas de la manera adecuada, de una manera que se alinee conforme a las escrituras y traerá recompensa para nuestra vida, tanto buena como mala, conforme a la manera de orar. Listo, entonces vamos a terminar este tiempo de bendición, de estudio, haciendo una bendición para distinguir este tiempo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah a tu pueblo Israel. Amén. Nuevamente, pues, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta, que comenten, que compartan, que nos dejen allá en la caja de comentarios qué fue lo que más les llamó la atención del estudio del capítulo de hoy y que pueden corregir en sus vidas. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar conectados en este tiempo de Devocional Corban Hoy.